Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los suscriptores, antiguos y nuevos, sean muy bienvenidos. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca en la fila inferior hasta que veas un icono de engranaje. Haz clic ahí y busca la palabra avanzado o las palabras mayor calidad y luego sube tu video a 1080p. Pero como he notado recientemente en el último mes, YouTube finalmente nos ha hecho un favor y ha aumentado la resolución de los videos de forma natural, así que deberías estar recibiendo esto en calidad HD clara de manera predeterminada. Pero si no es así, por favor ajusta tu configuración. Me gustaría anunciar que recientemente, con la ayuda de una hermana bendecida en el Señor, he comenzado a traducir las profecías de La Voz del Maestro al español. El Señor me lo hizo notar, de una manera indirecta, pero le estoy agradecida, porque no siempre somos conscientes de todo en lo que Dios quiere que caminemos. Pero Él me hizo ver que la comunidad hispanohablante es una comunidad muy grande en los Estados Unidos y sería algo así como una falta de servicio no tener estas profecías disponibles para ellos en un formato que les sea más fácil de usar. Así que se ha creado otro canal donde estas profecías están disponibles en español por un hablante nativo de español y oro para que visites este canal si ese es tu idioma nativo. Mira las profecías allí, suscríbete al canal profético La Voz del Maestro y comparte los videos con otras personas que sepas que hablan español pero que no conocen las cosas que el Señor está diciendo sobre estos últimos días. También tengo el blog profético La Voz del Maestro en Rumble. Dejaré la información abajo. Por favor, siéntete libre de ir a ese canal y ver algunos de los videos. Comparte desde ese canal para que más personas puedan darse cuenta de que hay una alternativa a este canal en otra plataforma y puedan suscribirse allí. Eres bienvenido a suscribirte allí, compartir los videos desde allí, para que haya una mayor conciencia de las cosas que el Señor dice que vendrán. Y así estoy en la serie sobre el pecado. He completado tanto la serie de Rusia y China, que comencé en el año 2020, en agosto de 2020, como también he terminado la serie de América, que inicié, creo que fue en noviembre, a mediados de noviembre empecé esa serie, y esa serie básicamente continuó durante bastante tiempo, hasta creo que fue a mediados de mayo cuando la terminé. Y así ahora estoy en la serie sobre el pecado. Y aunque la serie sobre el pecado de ninguna manera es exclusiva de los Estados Unidos, he dejado claro, espero, en la introducción, que la razón por la que Dios se enfoca mucho en los pecados de América es porque le ha dado el lugar principal en la tierra. Babilonia era una copa de oro en la mano del Señor, dice la Escritura. Pero con el tiempo, como revela el Apocalipsis, Babilonia comenzó a llenar su copa de oro, que en realidad era la copa que representaba la pureza de la palabra de Dios, la cual Él le dio y le confió para que alimentara a todas las naciones, lo que significa que debía dar a todas las naciones la verdad del Evangelio, cosa que hizo con habilidad y estilo ejemplares durante un tiempo, y luego comenzó a profanarse, y en esa copa fueron a parar muchas abominaciones, muchas malas acciones, muchas perversiones. Y es esa copa, la copa inmunda, la que la nación llamada Misterio Babilonia en los últimos tiempos ha comenzado a dar de beber a las naciones, diciéndoles: haz esto y haz aquello, arranca a los no nacidos del vientre, y está bien que dos hombres estén juntos, y está bien que tengas sentimientos sexuales y amorosos hacia jóvenes y hacia niños. Estas son solo preferencias, no son malas. Así que, como dije en la introducción, estamos en la era del desmantelamiento de todo, donde todo lo bueno, tal como Dios lo ha prescrito, está siendo desechado en favor de los deseos lujuriosos del corazón de las personas. También mencioné en la introducción que es muy fácil para nosotros juzgar el pecado externo, y es cierto que el Señor nos ha puesto para ser guardianes los unos de los otros y para caminar en todo juicio justo. Pero es muy fácil ver el pecado externo, personas que llevan su pecado de una manera un poco más llamativa y obvia.
Y sin embargo, nos sentamos junto a personas todos los días en trenes, autobuses y en el tráfico que pueden estar violando a su cónyuge en casa. Pueden estar cometiendo tanto abuso sexual contra sus hijos y estos niños no tienen voz. No tienen a nadie que los ayude, no tienen a nadie que los rescate. Las personas cometen pecados secretos todos los días. Y así dije al final del primer video que el pecado es un peso colectivo. La Biblia dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación. Así que una nación que es justa será exaltada a los ojos de Dios. Una nación que es justa será en realidad la favorita de Dios. Él peleará por esa nación de la misma manera que peleó por el antiguo Israel. Cuando el antiguo Israel se mantenía dentro de los parámetros de la palabra de Dios, cuando lo honraba con sacrificios, cuando elevaba un clamor en su campamento y adoraba a Dios, cuando venía y presentaba sus sacrificios debidos en el templo y traía su adoración a Dios en las fiestas y festivales señalados, Dios estaba enamorado de esa nación. Y esto es algo en lo que realmente siento que estamos fallando como generaciones cristianas de los últimos tiempos. Pensamos que el amor por Dios es un amor de boca. Así que si cantamos Reckless Love y si simplemente decimos Dios te amo tanto, creemos que eso basta como amor. Pero Dios no recibe el amor de la manera en que la mayoría de las personas quiere darlo, simplemente porque la mayoría de las personas no equipara el amor espiritual con los sacrificios de justicia que realmente agradan al Señor. Dios se complace cuando le ofrecemos sacrificios en tiempos de oración, ayuno, adoración, lectura de la palabra y al caminar en las buenas obras que Él preparó para que anduviéramos en ellas antes de la fundación de la tierra. Dios se complace cuando incluso las bocas de los incrédulos hablan bien de los cristianos debido a la vida que llevan. Dios se complace incluso si una persona no es parte de tu religión, si caminas con misericordia hacia esa persona, si eres servicial con esa persona, si eres capaz, por ejemplo, de conectar a esa persona con recursos que no tiene, si simplemente eres el tipo de persona que puede ayudar a otros a salir de apuros. No siempre tendrás que jactarte del hecho de que eres un hijo de Dios, porque en este mundo de egoísmo, en este mundo de creciente crueldad y de mirar solo por uno mismo, yo, mis cuatro y nadie más, esa persona que tal vez no conozca a tu Dios, percibirá por tu conducta que eres diferente a la norma. Y honestamente y obviamente, esta es a veces una manera mucho mejor de tender puentes entre nosotros y las personas que tal vez no compartan nuestra fe o que no tengan fe. Cuando ven la conducta en la que caminamos, la justicia exalta a los cristianos en la tierra y la justicia, colectivamente, exalta a las naciones en la tierra. Pero la otra parte de Proverbios 14:34 dice, el pecado es afrenta de las naciones. Eso significa que el pecado es una vergüenza. No lo voy a endulzar. El pecado es una vergüenza y el pecado trae vergüenza. El pecado es una afrenta para cualquier pueblo, ya sea que lo estés cometiendo en tu pequeño rincón del mundo y pienses que nadie lo sabe, o lo estés cometiendo con un grupo de amigos, o lo estés generando a gran escala como hacen ciertas naciones. Y entre todas las naciones que cometen pecado a gran escala en el mundo, el ojo de Dios está firmemente puesto en el líder, la persona que lleva 22,000 vueltas de ventaja en la carrera de natación del pecado. Esa es la nación de Estados Unidos. Puede que no te guste escucharlo, pero no estoy aquí para ganar amigos. Estoy aquí para presentar las palabras proféticas del Señor exactamente como son. Así que mientras avanzamos en esta serie, puede que haya algunas cosas, no algunas, sino bastantes cosas que son gráficas. Por favor, comparte estos videos con otros y compártelos con tus hijos de manera prudente. Hay ciertas cosas que los niños simplemente no necesitan saber. Y si les estás explicando la profecía, necesitas desglosarla de acuerdo a su edad. Sigo creyendo que hay un núcleo de inocencia en los niños que puede ser rescatado y que puede ser salvado.
A pesar de que la televisión hoy en día y las cosas de las que hablan con sus amigos a los 11 y 12 años podrían dejar boquiabierto a un adulto de la impresión, pero aún pienso que este es el momento de esforzarse intensamente para devolverles ese núcleo de inocencia a tus hijos tanto como puedas. Y por eso ellos necesitan entender lo que Dios está diciendo, pero tú, como padre, decidirás cuánto necesitan saber. Así que he decidido omitir la segunda parte de esta serie, que era simplemente más enseñanza sobre las cosas que Dios dice. Una de las cosas de las que Dios estaba hablando en la segunda parte de profanidad de las profanidades es esta falacia de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. La Biblia dice que Dios está airado con los impíos todos los días. Así que si te estás alineando con un estilo de vida de pecado, si realmente has hecho de eso el camino por el que andas, no escuches de ninguna manera la falsa enseñanza que anda por ahí diciendo que Dios está enamorado de ti. Dios está airado y sus armas están en un arco apuntando a aquellos que están quebrantando su ley. El hecho de que Él sea intensamente misericordioso y siempre dé un giro de 180 grados en un instante, tan pronto como alguien exprese remordimiento por sus acciones, nunca debe excluir el hecho de que Dios no es amigo del pecador. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Así que es hora de que empecemos a desmontar algunos de los mitos que nos han enseñado en la iglesia, porque muchos de estos mitos son muy pegajosos, ¿sabes? Son casi como jingles publicitarios. Los escuchas de vez en cuando y si los oyes el tiempo suficiente, antes de darte cuenta, tú mismo estás difundiendo lo mismo y repitiéndolo como si fuera verdad, y simplemente no lo es. La profecía de hoy fue recibida el 12 de junio. Debo decir que todas estas profecías fueron una sola visión larga. Dios me dio esta visión debió haber sido al menos una hora. Pudo haber sido más, pero todas están fechadas el 12 de junio porque vi tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y fue algo así. Fue una serie de, casi lo llamaría placas, ¿verdad? ¿Sabes que una placa en fotografía es un pequeño cuadrado y muestra una imagen determinada? Así que lo que vi fue una placa, otra. Todas estaban ocurriendo apiladas una encima de la otra y yo las estaba mirando, así que podía ver hasta la 7ª u 8ª capa. Y todas se estaban reproduciendo al mismo tiempo, y de alguna manera el Señor me permitió verlas todas y separarlas en diferentes vistas, diferentes placas. Y eran como un acordeón. Así fue como vi esta visión en particular. Así que dije que esto es una palabra declarativa del Señor, lo que significa que es fuerte y está afirmando hechos y verdades que el Señor me ha mostrado. Y yo decía que los padres deben ejercer su propia cautela respecto a cómo van a exponer a sus hijos a estas cosas. Estas son cosas muy difíciles para mí de ver. El Señor me muestra muchas imágenes sexuales gráficas, y como mujer soltera que me mantengo pura, no es fácil para mí ver estas cosas. Me causan una gran irritación y esa es a veces la razón por la que la palabra se entrega con fuerza, porque el Señor me trae estas profecías con la misma intensidad de alguien frustrado porque su creación sigue contaminándose de estas maneras. Y luego está mi propia frustración de que me veo obligada a mirar este tipo de cosas. Sin embargo, que se haga la voluntad del Señor. Así que el Señor me dio esto a las 9:00 de la mañana y las palabras que me habló fueron inmoladores del deseo. Así que eso fue con lo que desperté a las 9:00 de la mañana del 12 de junio, inmoladores del deseo. Y sé que la palabra inmolar significa prender fuego, pero inmolar es una palabra arcaica. Y el inmolarse no es simplemente echarse queroseno encima y prenderse fuego. En realidad suele ser una declaración. Así que, como sabemos que el fuego es intensamente agonizante, no cualquiera decide voy a prenderme fuego. Se necesita un cierto compromiso con la causa para prenderse fuego a uno mismo. No es algo que cualquiera haga, salvo por accidente, porque, como he dicho, es algo agonizante. La carne humana está llena de terminaciones nerviosas, y un simple corte en el dedo nos lo demuestra, puede hacer que te duela toda la mano. Así que imagina todo tu cuerpo en llamas.
La palabra inmolar significa destruirse o matarse a uno mismo o a otra persona con fuego, quemándose en una ceremonia formal. Así que los casos de inmolación que tenemos, que puedes encontrar en Google, suelen ser de alguien que estaba protestando por algo o alguien que estaba enojado y trataba de hacer una declaración política hasta el punto de echarse gasolina encima y prenderse fuego. Y sin embargo, el Señor me despertó y dijo, esto es lo que la humanidad se está haciendo a sí misma con la inmoralidad sexual. Leí, he visto un mal entre los hijos de los hombres. Esto es lo que Dios me dijo. Y entonces dije, ¿cuál es el mal, Señor? E instantáneamente el Señor me mostró unas imágenes. La primera imagen, vi a una persona que estaba inclinada hacia adelante sobre un taburete. Así que estaban inclinados, como apoyados contra una cama o un taburete, y estaban desnudos. Y otra persona estaba metiendo lo que parecía ser un collar de perlas en su trasero. Así que sí, era un collar de perlas casi como un rosario, y las cuentas eran de diferentes tamaños. Algunas eran pequeñas y otras eran grandes. Y por la forma de sus cuerpos, pude ver que eran dos hombres haciendo esto. Vi sus brazos y sus muslos y de inmediato me sentí molesta, porque esa es simplemente la reacción que tengo cuando el Señor hace estas cosas. Y dije, Dios, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué tengo que verlo? Y el Señor dijo, porque me cansan mucho con esta maldad, y mis profetas no saben que esto sucede. Por lo tanto, ve lo que yo veo, y sabrás por qué me inflama su maldad continua. Estas personas hacen esto para poner a prueba mi espíritu, me provocan a ira continuamente cada día. Y ahí lo tienen de la propia boca del Señor, demostrando que ese Dios ama al pecador, pero odia el pecado, es una mentira. Dios odia el pecado y lo considera ofensivo a todos los que cometen pecado, y si pudiera, los apartaría perpetuamente de su vista. Si no se arrepienten, serán apartados no solo de su vista, sino también de su presencia eterna. Así que si eres alguien que anda por ahí difundiendo esta mentira de ama al pecador, odia el pecado, es hora de dejarlo y buscar algo nuevo. Lee tu Biblia para que, cuando realmente hables con otras personas, les digas la verdad que puede salvar sus almas. Y así, después de que el Señor me mostró a estos dos hombres poniéndose estas cuentas, comencé a ver imágenes desfilando sobre una especie de pantalla, y era casi como cuando la gente hace una presentación de trabajo o una presentación en la secundaria. Vi a una mujer que estaba acostada de espaldas y otra mujer le estaba metiendo estas perlas en su parte delantera. Y así, estas perlas, como dije, estas perlas en realidad existen en el mundo ahora y son un artículo de gran venta muy popular llamado perlas yoni o perlas vaginales, si lo puedo decir así. En realidad no son perlas porque nadie desperdiciaría un material de alta calidad como las perlas para ese propósito. En realidad son simplemente cuentas de diferentes formas. Y es un artículo que está muy de moda y es muy popular en el mundo de hoy y se vende para múltiples propósitos. A la gente se le dice que esto les ayudará a mantener su suelo pélvico sano, pero la mayoría de las veces simplemente se venden como un tipo de juguete sexual. Y Dios odia el uso de esta cosa en las personas. Son muchas las veces que el Señor me ha mostrado diferentes tipos de aparatos que hombres y mujeres están usando en su llamado tiempo de juego en el dormitorio y la ira. A veces cuando Dios me muestra estas cosas, Él no está hablando, pero hay un calor ardiente que emana de Él cuando me muestra estas cosas para que yo entienda que esto no es para lo que fue creado el cuerpo humano. Si Dios dijo a través del apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templos del Dios Altísimo? Entonces, ¿por qué unirías tu templo a una prostituta? No creo que necesitemos un versículo aparte para preguntar, ¿por qué entonces te unirías al juguete de una prostituta? Entonces vi la siguiente imagen, que era una mujer doblada hasta sus pies y había un hombre desnudo detrás de ella, y él estaba teniendo sexo con ella por detrás. En su parte trasera su zona privada. La imagen cambió y luego vi a dos hombres en la misma posición haciendo los sonidos más horribles y después vi a una mujer que estaba atada a un poste de la cama y había un hombre desnudo. Así que ella estaba atada y desnuda y había un hombre desnudo que se acercaba a ella con un cinturón de herramientas alrededor de la cintura.
Así que él no llevaba nada puesto, solo tenía un cinturón de herramientas con herramientas y llevaba una máscara de ladrón. Y él se acercaba a esta mujer como un ladrón que había entrado a la casa con la intención de violarla. Y era tan bueno actuando que la mujer estaba aterrorizada, pero también estaba feliz porque este hombre estaba representando alguna fantasía que ellos tenían. Y clavado sobre la cama había un letrero negro y las palabras talladas en el letrero decían «El juego del violador». Y el Señor me hizo entender que esta pareja estaba entregándose a fantasías de violación. Ahora bien, la violación es un tema sumamente controvertido y siempre ha sido un crimen reprobable entre los seres humanos. Pero hay una cantidad sorprendente de personas que desean estar en lo que llaman una relación sana y amorosa, pero luego representan una profanación sumamente insana y violenta del cuerpo humano dentro de su supuesta relación sana. Y este tipo de mentalidad, hermanos y hermanas, permítanme ser franco con ustedes aquí, porque en este punto de mi vida adulta, este canal simplemente va a ir a por todas. No hay manera de que el Señor ponga estas palabras en mi boca y que yo luego trate de andar con rodeos o de ser delicado. Si Dios va a hacer estas cosas y a mostrarme estas cosas, ustedes las van a recibir exactamente como son. Estamos en una etapa en la que ser un vaso santo de Dios no consiste en cuánto das a tu iglesia, no consiste en cuántas buenas obras haces, no consiste en que te tomes esas lindas fotos para Instagram con tu Biblia y luego pongas tiempo a solas con Jesús. Literalmente no soporto eso, pero esa es solo mi opinión. Si realmente estás teniendo un tiempo a solas con Jesús, guarda silencio. No necesitamos saberlo. Esa es parte de la intimidad privada de la unidad con el Espíritu Santo, pero la gente está tan adicta a las redes sociales que incluso cuando están a punto de entrar en su lugar de oración, necesitan tomar una foto solo para que nosotros sepamos que están bien con el Señor. Increíble. Aquí está el asunto. La santidad ante el Señor no consiste solo en las obras que realizas, sino en la postura de tu corazón. El corazón es sumamente importante. El Señor habla en Proverbios 4 del corazón como un jardín y nos dice que cuidemos ese jardín con diligencia y esmero para que no crezcan malas hierbas en él. Así que si eres, por ejemplo, una persona casada y estás en pacto y aún así este tipo de hábitos son los que has traído al lecho matrimonial, estás profanando tu matrimonio sin importar lo que te haya dicho Oprah, sin importar lo que te hayan dicho los gurús de autoayuda, sin importar incluso lo que te haya dicho el consejero cristiano de tu iglesia, que mientras haya acuerdo entre esposo y esposa, está bien. Es una mentira. Si un esposo y una esposa conspiran para asesinar al vecino, ¿cómo podría estar bien eso? El acuerdo para pecar sigue siendo pecado. No deja de ser pecado solo porque los dos estén de acuerdo. Solo espero que eso quede claro. Y así, el Señor estaba mostrando aquí una relación en la que estas dos personas estaban juntas, tal vez estaban casadas, tal vez no, pero en la relación que se supone debe ser soberana y saludable, han introducido la práctica insana de representar una violación en la habitación. Y la siguiente imagen que vi en el plato era de personas acostadas de a dos y de a tres, todos en la misma cama. Y así, sobre algunas de las camas, vi ese mismo letrero negro con las palabras como si alguien las hubiera raspado con una uña enfadada. Y algunos de los letreros sobre la cama decían lecho matrimonial, y luego había un clavo atravesando el letrero, clavado directamente en la pared. Y así entendí que en estas camas, en algunas de estas camas donde se practicaba sexo grupal, había personas casadas participando realmente o trayendo a alguien más a la cama. Vi entre los cuerpos destellos de anillos de boda, pero algunas de las manos que llevaban anillos de boda eran dos manos de hombres y algunas eran dos manos de mujeres, y en algunas manos una tenía anillo y la otra no. Y entonces el Señor comenzó a hablar a mi corazón diciéndome, las personas casadas salen de sus casas y van a tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Y a veces sus parejas del sexo opuesto en casa no saben nada de esto. Así que un hombre casado se va y sale a buscar a otro hombre casado o a un hombre soltero, y su esposa en casa no tiene idea de que él hace esto.
A veces la esposa sí sabe que él hace esto, pero está dispuesta a vivir en esa situación quizás por razones económicas o simplemente por tolerancia, porque tal vez se enteró después de 35 años o 12 años y no sabe qué hacer y no quiere dejarlo porque realmente ama al hombre con el que se casó. Bueno, el Señor dice que a veces las personas casadas van y tienen aventuras con personas del sexo opuesto. Así que una esposa puede irse de casa estando casada y salir a tener una aventura con un hombre que al menos es la persona adecuada con la que se supone que una mujer debe acostarse, y el otro cónyuge con el que ella se acuesta puede estar casado o no, porque el Señor dice que dos personas del mismo sexo se casan entre sí y comparten la cama, o que las personas intercambian cónyuges entre sí y todos comparten una sola cama. Todas estas acciones contaminan el lecho matrimonial con adulterio, homosexualidad, perversión, aventuras secretas y rompen sus votos ante el Señor. Y así sucesivamente. En una de estas camas grupales, el Señor me mostró a un hombre y una mujer que tenían el mismo anillo, lo que significa que eran pareja, la misma banda, la misma inscripción estaba escrita en el anillo y aún así tenían a otra persona. No pude ver si era un hombre o una mujer con ellos. Tenían a una tercera persona revolcándose en la cama con ellos, y esta persona primero se volvía hacia el esposo y tenía relaciones con él, y luego también se volvía hacia la esposa y tenía relaciones con ella. Así, esta persona estaba en la cama teniendo acceso a ambos cónyuges con fines sexuales, y sin embargo, una pareja casada se supone que solo debe tener acceso sexual el uno al otro. ¿No sabéis que si estáis casados, vuestro cuerpo no os pertenece a vosotros mismos, sino que es de vuestro esposo? ¿No sabéis que si estáis casados, vuestro cuerpo no es vuestro, sino que pertenece a vuestra esposa? Así que la gente rompe y destroza absolutamente las palabras del Señor que están contenidas en las Escrituras y destruyen el acto secreto que Dios dice, el acto sagrado que solo debe ser entre un hombre y su esposa. Algunas personas son bisexuales y se casan y luego se lo confiesan a su pareja y el cónyuge acepta que traigan a su amante al lecho matrimonial para que todos puedan compartir entre sí al mismo tiempo. Había muchas camas en esta visión. He descrito bastantes camas y el Señor me hizo pasar junto a cada cama y mirar dentro de cada una. Y mientras miraba, mi corazón realmente se volvió pesado y enfermo y lleno de temor. Y la razón por la que sientes este temor es porque sabes que estos pecados no quedarán sin castigo. Hay un temor que siento como mensajero escogido del Señor porque veo cosas y sé que habrá una respuesta por ello. Veo cosas y sé que habrá un ajuste de cuentas por ello. Nadie puede cometer estas cosas y pensar que se subirá a un avión y volará a algún lugar, o que simplemente después irá a un estudio bíblico y dirá, lamento mucho haber hecho eso. No funciona así. El arrepentimiento es una obra genuina, y cuando te arrepientes de verdad, literalmente romperá la fachada de la vida falsa y profana que has estado viviendo, y dará a luz algo nuevo desde tu interior. Y esa es la razón por la que el arrepentimiento no se practica ampliamente en la iglesia hoy en día, porque es un trabajo genuino convertirse en la nueva creación que el Señor Jesucristo dice que somos en Él. Así que vi camas con niños en ellas, niños pequeños que no saben nada sobre el acto, la práctica o los asuntos relacionados con el sexo. Y estos niños lloraban, y Dios me mostraba que estaban en gran angustia. Los niños no entienden el sexo, pero la configuración que Dios le ha dado al ser humano crece de acuerdo a cómo somos. La configuración del ser humano crece y madura con la edad y con la experiencia. Y por eso lo que los niños no necesitan saber sobre el sexo es, lo que los niños saben instintivamente es que el sexo no forma parte de su paradigma, no es parte de Peppa Pig, no es parte de los Muppets, no es parte de las cosas que a los niños les encanta y en las que quieren participar. Y por lo tanto, cuando esto se les acerca, se quedan paralizados, se sienten raros, se sienten sumamente incómodos. Y como muchos niños no poseen la capacidad de expresarse como lo hacen los adultos, expresan la profanación que sienten, el dolor y el horror con lágrimas y más lágrimas. Y algunos de ellos lo expresan simplemente volviéndose como una piedra. No muestran ninguna emoción. Cosas importantes en su psique quedan hechas pedazos y ya no pueden procesar correctamente.
Y así vi a muchos niños en esas camas llorando y llorando. Algunos de ellos no fueron tocados sexualmente, pero fueron aterrorizados por adultos, y los adultos les mostraban sus partes íntimas a estos niños y los obligaban a tocarlas. Estos niños que no eran tocados, sino que solo les mostraban las partes íntimas de los adultos, lloraban aún más que los niños que sí eran tocados porque estaban siendo atormentados en su mente y no entendían lo que estaba pasando, ni qué tenía que ver eso con ellos, ni por qué tenían que estar allí. Algunos de estos niños estaban en sus propios dormitorios y las puertas de sus habitaciones se abrían, y entonces el Señor me mostró que el niño se transformaba a sí mismo en un dibujo animado. Así que los niños empezaron a jugar juegos en su mente, donde se convertían en sus personajes favoritos o se transformaban en personajes de películas como una forma de escapismo ante lo que estaba a punto de sucederles. Y así, a veces la puerta del dormitorio se abría, lo vi en la visión y entonces veía al lobo feroz parado allí y en realidad era un hombre o alguien, y luego la niña se convertía en Caperucita Roja. O en un caso, vi que la reina malvada de Rapunzel o Blancanieves abría la puerta y entonces el niño se transformaba en el príncipe encantador y fingía ser el príncipe encantador en su mente mientras las manos de esta mujer adulta recorrían todo su cuerpo. Y el Señor me hizo entender que los niños experimentan enfermedades mentales, experimentan personalidades divididas, sufren crisis mentales y atraviesan muchas formas diferentes de colapso interno e inestabilidad debido al trauma sexual que sufren a una edad temprana. Por favor, tengan en cuenta que esto no solo ocurre en los pasillos de los grandes y famosos, sino que está sucediendo en hogares de todo Estados Unidos, sin ser reportado, sin ser investigado, sin que nadie lo sepa, hasta que estos niños a veces ya son adultos y comienzan a comportarse de manera terrible en sus propias relaciones, todo porque tienen un trauma del que nadie sabía. Algunos de estos niños estaban siendo tocados y no lloraban. El Señor me mostró que yacían en la cama como piedras. Como dije, sus centros emocionales fueron cortados, quedaron simplemente destruidos, y eso fue porque hombres y mujeres adultos dormían con ellos múltiples veces. El Señor me mostró esto. Lo vi. Y algunos de los niños lloraban porque sentían dolor físico, ya que sus cuerpos son pequeños y sus partes no están listas para soportar las partes de adultos, tanto masculinas como femeninas. No están preparados para ese tipo de interacción. Así que estos niños lloraban, no por tortura mental, sino por el dolor físico que sentían. Y Dios me mostró que las almas de los niños estaban siendo dañadas y fracturadas, y algunos de ellos se estaban volviendo extremadamente endurecidos. Vi a una chica de hasta 18 años, así que este abuso continúa hasta bien entrada la adolescencia, y vi a una chica de 18 años que tenía tatuajes por todo el cuerpo. Es como si ella fuera a hacerse un tatuaje cada vez solo para hacerse daño, para provocarse dolor o para sentir algo. Y su padre se acostaba con ella y vi de pie junto a la cama mientras este hombre violaba a su hija, algo que había estado haciendo desde que ella era pequeña. Vi al espíritu de la muerte en forma de la parca parado justo al lado de la cama y pude ver que la chica iba a suicidarse pronto simplemente porque ya no podía continuar con el ciclo de abuso. Y el Señor me hizo saber que algunos niños se vuelven agresivos, se comportan de manera rebelde, se distancian y parecen carentes de emociones y parecen estar desconectados. Así que muchos de los niños que ves caminando ahora con el cabello gótico, no digo que todos, pero muchos de ellos están desconectados y son incapaces de vincularse con sus compañeros o con la sociedad debido a traumas sexuales en la infancia, y también tienen un fuerte espíritu suicida por causa del abuso sexual. En algunas de las camas vi personas con animales. Así que algunas de las personas estaban en la cama con serpientes y mascotas y estaban involucradas en la bestialidad. En una cama vi un cocodrilo leyendo un periódico, créanlo o no, y el cocodrilo llevaba ropa de humano y miraba a una mujer rubia que dormía a su lado. Y en ese momento no entendía, pensaba, ¿es este un cocodrilo real o Dios solo está tratando de mostrarme a un hombre que se ha endurecido? Pero se me hizo saber que esto es algo real, y más adelante en el desarrollo de este ministerio,
El Señor me ha revelado muchas veces que en los últimos tiempos, simplemente por la naturaleza licenciosa de las personas, lo que significa que la gente básicamente solo querrá quitarse la ropa y tener relaciones sexuales en las calles si pudieran, y lo harán. No habrá absolutamente ningún tipo de restricción, especialmente aquí en los Estados Unidos. La gente simplemente va a hacer lo que quiera. Y dice que en los últimos días, criaturas que pueden asumir forma humana, pero que en realidad son seres reptiles, seres serpiente y otros descendientes de los Nefilim, vendrán y se aparearán con mujeres humanas. Si quieres saber más sobre eso, puedes leer la publicación titulada Carne extraña. Dejaré el enlace en la caja de descripción abajo. Y Dios ha dicho que mujeres y hombres se aparearán voluntariamente con entidades demoníacas que tienen una forma física, seres acuáticos, es decir, hombres que vienen de debajo del mar. Te guste o no, esta es la verdad que Dios ha revelado y la voy a transmitir exactamente como Él la dijo. Mujeres y hombres tendrán relaciones sexuales con estas criaturas, porque en el corazón de este cocodrilo vi escritas las palabras, aún no, lo que significa que aún no era el momento de revelar su verdadera naturaleza, que no era un hombre, sino otro tipo de bestia. Y así, vi muchas otras cosas de las que seguiré hablando en las otras series, pero el Señor dijo que el matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho matrimonial debe mantenerse sin mancilla, porque Dios juzgará a los inmorales sexuales y a todos los adúlteros. Esto es Hebreos 13, versículo 4. Dice, huyan, lo que significa que no te alejes caminando ni pienses, yo puedo con esto y lo controlo. La palabra huir significa correr, retirarse rápidamente de la inmoralidad sexual, porque todo pecado que un hombre comete es fuera de su propio cuerpo, pero el que comete pecados sexuales peca contra su propio cuerpo, y eso es 1 Corintios 6, 18. Así que continuaré con esta serie, pero les digo ahora, no se dejen engañar. Es momento de que examinemos los parámetros de nuestra propia vida y veamos si están alineados con lo que Dios llama abstinencia del pecado. Dice que nos abstengamos incluso de la apariencia del mal. ¿Qué significa esto? Esto significa que incluso si tienes la oportunidad, por ejemplo, de salir con un grupo de personas, tal vez eres un adolescente o quizás eres una persona joven que aún está buscando su lugar en el mundo. Es muy extraño que incluso personas en sus 30 o 40 años sigan experimentando ansiedad social. No saben muy bien dónde encajar, no tienen realmente amigos ni cosas por el estilo. Mientras intentas encontrar tu lugar en el mundo, sin importar tu edad, incluso si eres mayor y no tienes amigos o estás pasando por la soledad, sigue siendo importante que te abstengas de la apariencia del mal. Eso significa que debes contenerte de cualquier cosa que pueda traer reproche a tu testimonio del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que pueda hacer que la gente diga, bueno, la vi con un grupo de personas que manejan una agencia de escorts en línea. O no pasa el tiempo con esos hombres que andan manipulando el mercado y haciendo uso de información privilegiada. Dios no quiere que su pueblo haga esto. Dios nos ha puesto en el mundo. No estoy diciendo que debamos salir del mundo. Dios incluso pondrá a cristianos en lugares muy impactantes en los últimos tiempos. Él pondrá a su pueblo en comunidades y lugares muy sorprendentes donde pensamos, no sé si un cristiano debería estar ahí. Y la razón por la que Dios va a hacer eso es para usar a ciertas personas como luz en esos lugares, para que esas personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y arrepentirse. Pero esto puede que no sea el caso para todo creyente y por eso se supone que debemos llevar vidas intachables y que no traigan vergüenza al nombre del Señor Jesucristo. Continuaré con la serie sobre la blasfemia, pero por hoy esta es la parte 3 y el nombre de la parte 3 es Inmoladores del Deseo. ¿Qué significa eso? Eso significa que estas son personas que encienden su carne con deseos impuros y perversiones que quebrantan la ley sexual que Dios ha establecido para todos nosotros en la palabra. Así que gracias por acompañarme, soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Puedes encontrar todo lo relacionado con mi ministerio en la caja de abajo. Gracias a todos ustedes. Por favor, hagan el hábito de cuando vean estos videos ir amablemente al blog y leer la profecía. Siempre lo digo,
Por favor, acostúmbrense a leer las palabras proféticas por ustedes mismos, y la manera en que lo hacen es que eso desarrollará discernimiento en ustedes. Se convertirán en personas discernidoras que no solo vienen a Internet a escuchar a la gente y decir, bueno, ella lo dijo. Pero pueden ir y poner sus ojos en las Escrituras y fijar su mirada en las palabras que Dios ha hablado por sí mismo. Ese es el propósito de la voz del Maestro. El Padre es perfectamente capaz de hablar por sí mismo, y yo estoy aquí dando voz a sus palabras tal como Él las dijo con su tono, tal como Él lo expresó, para que podamos ser advertidos sobre lo que es aceptable e inaceptable ante el Señor Jesucristo. Que el Padre Celestial los bendiga y los guarde. Si quieres ser una bendición para este ministerio, puedes encontrar toda la información sobre cómo apoyar a la voz del Maestro en la caja de descripción abajo. Y hasta que nos volvamos a ver, adiós.